Gracias. La montaña frente a mí. Shalom, bendiciones a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente para la gloria y honra de su nombre. Es su nombre, damos la gloria al Eterno
por permitirnos en este tiempo realmente disfrutar de su santa y bendita presencia, poder seguir avanzando de acuerdo a su voluntad y el conocimiento de su palabra. Bendiciones a todos, que el Eterno le continúe bendiciendo, que el Eterno le continúe guardando. Shabbat Shalom a todos. Realmente siempre es un gozo, alegría en el día Kadosh, en el día santo que el Señor estableció para todo su pueblo, y le damos la gloria al Eterno de que nos esté acompañando en estos estudios desde las 9 de la mañana hasta todo seguido, hasta casi 6:30, 7 de la noche, en el cierre de lo que es el Shabbat, para la gloria y honra del Padre Celestial. Vamos a darle gracias al Señor como siempre, también como una congregación de oración, una congregación que se mete en la presencia del Padre para clamar y estar delante de su presencia. Vamos a unirnos allá ustedes que nos están escuchando en oración en este momento. Padre, gracias. Amado Abba, bendito es tu nombre, Padre eterno. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración a ti, Padre eterno. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, en este momento de acercarnos delante de ti, Señor, Padre eterno, de humillarnos delante de tu presencia, sabiendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Que tu presencia, que la guía de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, de ese Paracleto, esté llenando cada vez más nuestra vida, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu bondad, con tu compasión, Señor. Colocamos en tus manos cada vida, Señor, nuestra vida delante de ti, Padre, una vez más, delante de tu presencia, para que tú nos guíes, para que tú nos fortalezcas delante de ti, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, cada miembro de la congregación, cada amigo, cada hermano que va a estar escuchando cada una de las enseñanzas que compartimos en esta congregación para tu gloria, que lo hacemos con humillación, con humildad delante de ti, Padre eterno. Bendito eres tú, Señor, Dios todopoderoso y eterno. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos la exaltación a ti, Padre eterno, al único Elohim y verdadero, y a nuestro Adón Yeshua, Padre celestial. Gracias, Padre eterno, por este país, por la República de Colombia, por sus autoridades, Señor, Padre amado. Sea tú tomando control de sus vidas, sea tú tomando control de todo lo que haga, Señor, por cada alcalde, por cada gobernador. Toma control de nuestra familia delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos a obedecerte, Señor, cada día más, de acuerdo a tus mandamientos. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amado, bendiciones nuevamente a todos. Shalom aleje a todos. Le damos la gloria al Padre eterno por permitirnos una vez más poder estar juntos. Vamos a estar compartiendo esta Haftará número 7. Igualmente vamos a estar siempre en el cierre del Shabbat compartiendo con nuestro hermano Federico toda la enseñanza que es de la paracha. Entonces voy a compartir de ya la presentación para que ustedes vayan siguiendo conmigo toda la presentación que tenemos para hoy, y vamos a seguir aprendiendo todos para la gloria y honra de su nombre. Ahí está la presentación. Vamos a colocársela un poco más en forma de presentación para que la puedan ver con toda la tranquilidad. Es la Haftará número 7. Está ligado a la Parashá Vayexé. ¿Okay? El texto de Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Entonces vamos a empezar. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer esta hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. En Oseas 11 del 1 al 5 en la versión Biblia textual, tercera edición. Dice: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Los atraje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada.
alimentándolos con ternura. No tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey porque no quisieron convertirse. Amén. Padre, gracias por esta palabra que tú nos entregas, Señor. La colocamos en tus manos y ayúdanos a disponer nuestra alma, nuestro nefesh, nuestro corazón, nuestro leb delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exponer tu palabra con humildad, Señor Padre eterno, sabiendo que no lo hemos alcanzado todo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este gran privilegio. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados, vamos a estar entonces compartiendo este espacio entonces de la Haftará capítulo de Oseas capítulo 11. En Oseas capítulo 11, ¿okay? Vamos a estar analizando cada uno de estos aspectos que son muy interesantes y que vamos a estar viendo para que sigamos aprendiendo como siempre con una buena disposición para la gloria y honra del Padre Eterno. Entonces, ahí ustedes directamente para que vean toda la presentación. Entonces vemos el primer aspecto, como un aspecto de pronto introductorio, que lo vamos a estar nosotros viendo ahí. Te lo ven con toda la amplitud, espero que vean con toda la pantalla. Vemos que el Moshe ordenó, Moisés, las lecturas públicas anuales de la Torá en Shabbat. Y si lo más tarde los sabios de esta memoria de la sistematizaron y organizaron dividiendo en 54 sidrot, también llamado popularmente como parashot. El texto sagrado, los sabios se guiaron por el contenido de aspectos formales para dividir de esta manera las secciones, no dejando librado al azar o al antojo nada de lo referido a lo consagrado. Ahí está la referencia bibliográfica. Hay unos aspectos que vamos a estar analizando precisamente y por eso empiezo con esta información, ¿no? Con esta referencia bibliográfica. Y ven una captura de pantalla, ahí está la fuente también bibliográfica, que dice, como dijimos antes, la división en 5 libros tiene su origen, o sea, cuáles son las distintas partes de la Torá. Como dijimos antes, la división de 5 libros tiene un origen práctico, facilitar su estudio en la antigüedad mediante rollos o pergaminos manejables. Aunque en la actualidad nos hemos adaptado a esta división en libros y capítulos, estos últimos tomados en fechas muy posteriores de la Vulgata latina. Lo cierto es que el texto de la Torá se divide del siguiente modo. 669 parashot de parashá, que es porción, parte, de los cuales 290 son tujot, abierta, y 379 son tumot, cerrada. 54 parashot, ¿okay? Que son o sidrot de sidra, que en arameo significa orden, sidra. No es la sidra que tiene una parte que tiene que ver con una bebida alcohólica como el vino, sino sidra. Este es un término diferente, que son las partes en que se divide el texto para su lectura y estudio cada Shabbat en la sinagoga. A su vez, cada parashá está dividida en 7 aliyot, de la alot, subir o subir al estrado donde se lee la Torá, para cada olé que sube a leer la Torá en Shabbat, más un maftir de lehaftir, concluir, que son los versículos finales de cada parashá, lo cual cantará aquel a quien se otorgue el honor de leer. Esa se llama la haftará o conclusión. ¿Sabes? Haftará, conclusión. La parashá son porciones, o en este caso parashot, porciones del texto bíblico, y las haftará son las conclusiones que más que todo se utiliza lo que son la parte de los profetas. O texto extraído de los libros de los profetas que acompaña a cada parashá, a cada porción de la lírica. Es como si hiciéramos una especie de devocionales, pero con un orden establecido desde inclusive aún antes de Cristo, de Mashiach. Contiene 5.845 versículos sin marca en el rollo que los separe. ¿Para qué toda esta información? ¿Para qué esta información? Porque ahora que vayamos nosotros a interpretar algunos aspectos interesantes, nos van a hablar sobre sidra.
Entonces uno dice, bueno, sidra, que lo primero que uno de pronto intenta interpretar, bueno, la sidra, pero aquí sidra con esa tilde en la A, que se refiere que está directamente al orden y que viene de lo que es la parashot como tal. O sea, hay un término que tiene que ver con lo que son una especie de sinónimo o una expresión más reducida de lo que es el orden de la lectura diaria que normalmente se hacía en el día santo, en el día Kadosh, en el Shabbat. Normalmente esto viene desde inclusive ordenado de la parte de Moshe, se establece muy antes, por ahí en el tiempo intertestamentario, se reafirma en el tiempo del Señor, de nuestro Salvador, de Jesús, de Yeshua, se reafirma, están así, que el mismo Señor está leyendo una Haftarah cuando lee Isaías 61, donde le manifiesta a los presentes, le dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, era la forma ordenada en la cual se establecía ya la lectura dentro de las congregaciones, de lo que son las quejilas. En este caso lo estaba leyendo lo que era una sinagoga en ese aspecto, porque lógicamente en el siglo primero de la era común, en el momento en la cual ya está la era de nosotros, lo que más existía, sobre todo en el contexto bíblico, era precisamente la sinagoga. No existía ningún tema que tiene que ver con lo que el concepto lo llamamos iglesia. Eso después apareció a través del concepto de eclesía. Yo le envío la información que tiene que ver, reiterándole un conocimiento que ya ustedes tienen sobre de dónde proviene el término iglesia o eclesía. Ustedes ya lo reiteran, que después más o menos en la parte griega es que utilizaba este término de lo que es la parte de la iglesia, para podernos ubicar en el contexto de lo que era el primer siglo, que es muy importante para nosotros poder interpretar todo eso. Hay algo que tenemos siempre que analizar, es tratar de evitar lo que son los anacronismos. El anacronismo, como le he explicado, es lógicamente situar un concepto, una palabra en un tiempo histórico donde no existía normalmente. Y eso es lo que sucede hoy en día en muchos aspectos cuando las personas tratan de analizar, que utilizan unos términos que normalmente no era propicio de la época utilizarlo. Entonces nos damos cuenta que existe un anacronismo. Y tristemente muchas veces lo estamos nosotros utilizando, el tema del acronismo. Inclusive se puede utilizar hasta acronismo para poder defender una posición utilizando un texto bíblico donde en ese momento ni siquiera se está dando esa circunstancia. Está todo para tratar de defender una posición muy subjetiva a cierto aspecto. Eso también es un poco muy peligroso porque trasladamos y muchas veces se nos olvida que estamos intentando no sacar los textos de los contextos para volverlo un pretexto. O sea, no podemos utilizar un texto explicado ya en una circunstancia dada para tratar de justificar un momento de pronto en el siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado. Lo que podemos hacer es que lo que se está dando en el siglo XXI, buscar realmente la parte profética que se daba en los últimos tiempos, esta circunstancia. Ahí sí, pero no utilizar una circunstancia que se dio en siglos pasados para tratar de reafirmar algo que está pasando acá. Lo que sí podemos utilizar es utilizar el texto profético que fue dado en el siglo pasado anunciando que se va a dar en el futuro para confirmar el tema de la profecía. Ahí sí podemos estar utilizando, o si no estamos siempre aplicando un anacronismo, y eso es muy peligroso en la interpretación bíblica. Una vez le explicaba muy bien que nosotros tendemos a decir, no, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, los chichas eran colombianos. Yo reitero muchas veces, los chichas murieron sin saber si eran colombianos. Lo que pasa es que los chichas vivieron en el territorio que hoy es Colombia. Es muy diferente cuando lo explicamos de esa manera y no otorgamos digamos, un rótulo a los chichas que ellos nunca conocieron, y sobre todo un término que en esa época ni siquiera existía. Ahí es interesante. Miren que en estos días de pronto se celebró lo que es la independencia de la ciudad de Cartagena, en la cual estamos nosotros, y hubo un tiempo en la cual lo que se llamaba el reino de lo que era Cartagena era un territorio que abarcaba inclusive parte del Atlántico, algunos dicen que hasta parte del Sucre, y parte, algunos dicen de lo que era, de pronto dice
Valledupar, el Cesar, algunos historiadores. Por eso ustedes se dan cuenta que las banderas inclusive del Atlántico, de Barranquilla y Cartagena, son las mismas, precisamente porque todos esos territorios estaban unificados en lo que normalmente se constituía como Cartagena. Todo eso hay que saberlo entender, porque si no, comenzamos y metemos el anacronismo y comenzamos a defender posiciones lógicamente que no son realmente indefendibles. Lógicamente, para el que sabe, de alguna manera entiende que la persona está haciendo un anacronismo, pero para el que está haciendo anacronismo, no, porque se cierra para defender su posición sabiendo que no es la forma adecuada como se debe interpretar las cosas. Entonces, por eso es muy importante siempre hacer la aclaración, porque entre hermanos podemos hacerla con el amor, pero cuando ustedes de alguna manera se puedan compartir con otras personas que no tengan de pronto el mismo amor, seguramente le van a demostrar que están equivocados o que estamos equivocados porque estamos cometiendo un anacronismo. Entonces, siempre es bueno, por lo menos en lo que me permitan y lógicamente en lo que el Eterno ha permitido, sabiendo que seguimos aprendiendo de alguna manera muchas cosas más. Entonces, ahí vemos este concepto que es muy importante, que es la sidra. La sidra, que tiene que ver lo que es directamente, en arameo significa el orden. Bien. El orden. Ahí ven ustedes esa claridad. Bueno, el libro de Oseas se le atribuye lógicamente al profeta Oseas alrededor del año 750 antes de Cristo. Lógicamente estamos hablando de casi 2771 años que han ocurrido, ¿no? El tema de retorno a Elohim, la palabra clave es el pecado, el juicio, el amor, y el autor normalmente se dice Oshea, algunos lo pronuncian como Oshia. Ya ustedes pueden notar aquí directamente lo que les reitero, y esto no lo hago con ninguna intención incorrecta, sino siempre animándolo. Aquí vemos lógicamente, aquí lo que es la Hei, ¿verdad? Aquí vemos la Hei, ya usted ha identificado las letras. Estamos retomando un documento para que vuelvan a repasar el tema de la lectura del hebreo. Lógicamente vemos aquí Jolán, la va con el puntico arriba que forma la O. Estamos aquí con la Shi y tenemos lógicamente el Seré, aquí los dos punticos que es la E. Entonces vemos aquí inclusive la Ayin, que es muda, con el Patak. Entonces vemos que Patak es la A. Entonces la pronunciación es aquí claritico, ya ustedes lo pueden ver. Oshea. Algunos inclusive hay que ver con el tema, si tiene el Hirik, dicen Oshia. Oshia. Ok, aquí, miren que aquí vamos enseguida aprendiendo. Entonces aquí tengo la Hei, tengo la Va con el puntico, que es la vocal O, tengo la Shi con el Seré, y tengo lógicamente la Ayin con el Patak, que es los punticos abajito. Saben que son los punticos diacríticos, que son los punticos que de alguna manera tienen mucho que ver con la vocal. Tiene que ver con las vocales. Entonces, Oseas, cuyo nombre significa salvación. Es más, si nosotros nos damos cuenta, el nombre de Josué era precisamente así, Oseas. ¿Se da cuenta? Oseas, hijo de Nun, ¿no es cierto? Que después ya Moisés se lo cambió, lógicamente, en la expresión utilizando la yod adelante, lógicamente la yod adelante, que transformó un poquito el significado. Por eso, inclusive, este nombre está ligado con lo que nosotros inclusive podemos manejar lo que es Yeshua, ¿no? Lo que es Yeshua, porque tiene una raíz, y más adelante vamos a estar aprendiendo sobre gramática hebrea, de dónde parte toda la raíz y cómo se va ramificando para crear nuevas palabras. O sea, cuyo nombre significa salvación o liberación, fue escogido por Adonai, por Dios, para dar testimonio vivo de su mensaje ante su pueblo, casándose con una mujer que le sería infiel.
su sensibilidad hacia la condición pecaminosa de sus compatriotas y hacia el amante corazón de Elohim, de Dios, lo preparó para este difícil ministerio. Ahí tienen la referencia de la Biblia Plenitud. Entonces, todavía hay tiempo para ir aprendiendo. Recuerden que nosotros aprendemos la lectura de Hebreo con el fin de acercarnos lógicamente a la parte etimológica de las palabras. Sabemos que nuestra salvación está puesta en el Eterno, está puesta en nuestro Adón Yeshua, Jesús. Directamente podemos aprender hebreo, griego, lo que queramos, pero si nuestro corazón no está transformado y obedeciendo la escritura, no va a pasar nada. Esto solamente es un mecanismo para poder, lógicamente, cada vez más con responsabilidad acercarnos directamente a lo que es la palabra del Eterno. ¿Okay? Y lo hacemos con un corazón contrito y humillado, que el Padre nos pueda seguir ayudando en todo este proceso. Bien, entonces seguimos. Mira qué interesante poder ya que por lo menos 10 de ustedes ya están manejando un poco más la lectura de Hebreo. El trasfondo y fecha, o sea, indica el momento y lugar histórico en que se desarrolló su ministerio al mencionar a los monarcas del reino meridional de Judá. Entonces, vemos ahí inclusive a Usías, Jotán, Acaz y Ezequiel. Y el monarca del reino septentrional de Israel. ¿Okay? Septentrional, meridional de Judá y septentrional de Israel, Jeroboam II, quien gobernó mientras Oseas cumplía su misión. Esto define el periodo de su actividad entre los años 755 y 715 antes de Cristo, antes de Mashiach. Aunque todos los indicios eran positivos para Israel, la amenaza de un desastre se acercaba inadvertida. En esta época, la gente gozaba de paz, abundancia y prosperidad, pero comenzaba a ensombrecerse el horizonte de anarquía. Mire que esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque seguramente mientras exista para mucha gente, todo el tema de abundancia, aparentemente de la paz, abundancia y prosperidad, se viene el tema de la anarquía, es decir, lógicamente sin autoridad y sin ley. Entonces son algo que es muy importante que son señales que se van a dar en el futuro. Cuando diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto es muy importante interpretarlo. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que cuando la época de hambruna es lo que va a suceder y tiene que suceder lo contrario, cuando aparentemente la gente tenga paz, se esté, dice, casando, dándose en casamiento, dándose, tomando, y ahí es donde viene la sorpresa. Esto es muy interesante poderlo interpretar de esta manera. ¿Por qué? Porque durante el lapso de la época histórica, siempre ha habido momentos de dificultades y de hambruna y de escasez. Y en ese momento en donde la gente de pronto puede llegar a pensar que viene ya la restauración del gobierno, lógicamente. Y lo curioso es que cuando hay hambruna y cuando hay directamente alguna escasez, seguramente por el hecho de la condición difícil, la gente trata de ser más sensible y debería ser como el hecho más propicio para que llegara el Señor. Pero sin embargo, precisamente en la circunstancia opuesta, es decir, cuando hay todo un momento de abundancia, aparentemente de paz, y donde ahí se nota que la gente normalmente no busca al Eterno, no busca al Señor, ahí es donde viene de manera sorpresiva que vendrá como ladrón por la noche. Esto es muy interesante analizarlo, porque siempre la gente va a pensar que cuando viene la escasez es donde se va a dar la escasez, un tiempo de prueba que seguramente en muchos periodos de la historia que se ha dado realmente, y se lo digo ya no como solamente como la licenciatura, sino en el tema del economista. En muchas épocas de la historia se ha dado, inclusive la gente en ese momento ha creído lógicamente que ya viene el Eterno. Siempre debe ser nuestro anhelo que el Señor venga a restaurar en cualquier momento de la circunstancia, con hambruna, sin hambruna, con escasez, con abundancia. El pueblo eterno siempre debe anhelar la venida del Señor.
y siempre debe proclamar que el Eterno viene, que Yeshua viene realmente. ¿Ok? Pero nadie sabe ni el día ni la hora en que venga el Señor. Pero debemos estar siempre preparados independientemente de las circunstancias económicas. ¿Qué nos ayuda a nosotros a poder estar esperando al Señor? En el cumplimiento de la obediencia, de los mandamientos, porque los tiempos solamente lo saben Él, ¿verdad? Nosotros como parte del pueblo del Eterno, tenemos que ir velando para no caer en tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que siempre estar humillándonos, verificando que estamos cumpliendo los mismos, que estamos haciendo las ordenanzas, los moadim, mirando nuestro corazón, que lo hagamos con gozo, con regocijo, con un corazón contrito y humillado para poder avanzar. Recuerden que hay un detalle, inclusive se ha enseñado aún con el hermano Jake, que dice, aún los elegidos serán engañados, pero siguen siendo elegidos. No somos ajenos, tanto ustedes como yo, de que hayan circunstancias que se nos puede pasar desde el punto de vista del futuro, porque los tiempos los conoce el Señor. Pero independientemente del más, el que más discierne, el que menos, ambos deben tener algo en común, el deseo de obedecer lo que dicen los mandamientos del Eterno, porque recuerden que los tiempos los conoces el Señor en ese momento como tal. ¿Qué es lo que hemos verificar nosotros? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Estoy obedeciendo, estoy viviendo en esa santidad delante del Padre, en comunión, orando, meditando en su palabra, leyendo la parashá, leyendo la haftará, siendo una persona que ame a mi prójimo, siendo una persona que sea respetuosa, porque el hombre siempre ha creído conocer los tiempos futuros y los tiempos son del Señor, son de Él. Seguramente nos iremos a equivocar en X o Y, pero lo que no podemos equivocarnos es obedecer la palabra del Eterno. Recuerden que Él es el Aleph y el Taf. Él es el Aleph y el Taf. Entonces ahí es donde es un tema interesante, inclusive porque de pronto cuando se existe esa paz, esa abundancia, esa seguridad que dice la Escritura, vendrá destrucción repentina. Entonces, ahí la Escritura es la que nos debe estar obviamente guiando, fortaleciendo y humillándonos delante del Padre y revisando todos los días. Por eso Pablo dice, Rab Shaul, todos los días muero. O sea, todos los días tengo que entregar cómo está mi vida delante del Señor, cómo está mi actitud. Ojo, mi actitud. Recuerden que les reitero algo, la salvación no es por denominación. Nosotros no nos salvamos porque seamos cristianos, seamos testigos de Jehová, seamos evangélicos, reformados, de raíces hebreas, mesiánicos, etcétera, etcétera. No es por denominación. Nosotros nos salvamos por obedecer la palabra del Eterno y por creer en quién, en el único en la cual hay salvación, que se llama Jesús, Yeshua. Ahí está. Y que esa creencia se manifieste en mi obediencia. Seguramente, bueno, estaré de pronto equivocado, pero una de las cosas que no aparece en la Escritura desde los tiempos de Yeshua es que él lo que hacía es que la persona se acercara en arrepentimiento, en Teshuvá, al Eterno. Que después la gente siempre constituía un aspecto denominacional, vaya y venga, pero esto es muy importante porque la Escritura nos dice que por ser evangélico, que por ser testigo de Jehová, que por ser católico, que por ser de raíces hebreas, que por ser mesiánico, tú vas a ser salvo. Si no dice que hay salvación, lógicamente, de tal manera amó Elohim al mundo para que todo aquel que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mi salvación es del Señor, la salvación es del Señor y la salvación está puesta en reconocer a quién, a Yeshua como mi Salvador. Y la manera como yo lo reconozco no solamente es hacer una oración de fe, sino que mi vida esté caminando de acuerdo a su voluntad. Y esa voluntad está en los mandamientos, está en las fiestas. De ahí parte las cosas. Y de ahí nosotros tenemos que tener una unidad lógicamente doctrinal. De ahí habrá otros temas periféricos, pero que esos temas periféricos no se de manera abrupta se esfuercen con la Escritura, porque va a haber una eisegesis y ahí va a haber un problema teológico enorme, que es lo que a veces nosotros intentamos, tanto ustedes como yo, a veces forzar, a veces el texto de algo que nos está diciendo. Y tenemos que ir aprendiendo que eso tenemos que dejarlo a un lado, porque para eso estamos aprendiendo
la obediencia a lo que es la Torá, la obediencia a lo que es la escritura, para ir revisando el texto dentro del contexto para no cometer los mismos errores que se venían cometiendo. Seguramente nosotros vamos a seguir con los errores, tanto ustedes como yo, pero que esos errores cada vez sean menores. Pero lo que sí debe ser hermoso, amados, es que nuestro corazón evalúe nuestra propia vida y que mi vida sea, Señor, y estoy obedeciendo tus mandamientos, estoy obedeciendo tu Torah, estoy obedeciendo tu misbot, estoy obedeciendo tu muadín, estoy cumpliendo con un corazón contrito y humillado. Seguramente ahí es donde tenemos que morir todos los días y decirle, Señor, estoy con amor dirigiéndome a mis semejantes, que aún en las redes sociales nosotros que muchos utilizamos, se sientan lo que existe el respeto directamente y que no estemos nunca en hacer señalamientos con nombre propio directamente, a pesar que de pronto a uno se lo pueden señalar, pero no pagar mal con mal, sino pagar con el bien ese mal. Eso es muy importante, amado. Bien, entonces vemos ahí, no sé si cuánto dicen amén ahí, todo lo que el Señor ha permitido que podamos decir y afianzarnos en todo lo que dice directamente la Escritura, ¿no? Para la gloria y honra del Padre Eterno. Bien, entonces es muy importante, recuerde, le damos la gloria al Eterno al final, tanto en este tipo de enseñanza, habrá un espacio, alguien que quiera de pronto hacer alguna pregunta. Mientras tanto, bueno, seguimos lógicamente acá en la enseñanza. ¿Cuál es el contenido? El contenido es muy importante, amado. Recuerden lo que lo habíamos dicho y se lo reitero nuevamente, el concepto de anacronismo. No podemos o intentemos no hacer un anacronismo. Es decir, no utilizar un texto que una expresión o un concepto o una definición en una época en la cual no existía. Porque o si no, comenzamos a tener un error enorme, y nosotros entre hermanos en la fe, en la emuná, quizás lo podemos corregir con amor. Pero de pronto si otra persona que no tenga esa misma intención, seguramente de pronto no lo va a hacer con el mismo amor que podemos hacerlo entre nosotros mismos. Porque por eso es importante que podamos instruirlo para el orden, y también uno se pueda instruir en la enseñanza, en el estudio, para que evitemos o intentemos evitar ciertos errores. Y recuerden esa palabra que siempre le he dicho, el anacronismo. No lo intentemos hacer. No intentemos forzar un concepto en un tiempo que nunca se había dado, porque eso sucede continuamente, y continuamente sucede pronto cuando podemos intentar defender nuestra posición. Como les reitero, no todo el mundo va a tener de pronto el mismo amor para corregirnos, pero se supone que nosotros en el amor que tenemos basado en Mashiach debemos hacerlo. Y también con otras personas, si de alguna manera intentamos, pero también debemos reconocer que nos toca siempre reafirmar, indagar, consultar. Siempre le he reiterado, y no lo digo desde el punto de vista espiritual, sino de la experiencia misma de la docencia, que siempre hay que mirar diferentes fuentes teológicas para ir construyendo la enseñanza en ese sentido. Y habrá fuentes teológicas que nos pueden confrontar con el concepto bíblico que tenemos acerca de algún aspecto, acerca del rapto, del arrebatamiento, pero tenemos que asumirlo con toda la humildad y corroborarlo para poder hacer un ejercicio hermenéutico lo mejor posible en ese sentido. El libro de Oseas trata de un pueblo que necesitaba oír del amor de Adonai, Elohim, un Dios que quería contarles cuán grande era su amor y cuál era el único camino a través del cual podrían ofrecerse. El pueblo pensó que podía comprar el amor. Efraín alquiló amantes, dice la escritura, que el amor era la búsqueda del placer. Iré tras mis amantes que me dan. Está en 2.5. Y que amar, estamos hablando, o sea, y que amar cosas sin valor podía reportar algo positivo. Y se hicieron abominables como aquellos que amaron. ¿Ok? Dios quería que Israel conociera su amor, el cual se ofrecía a los despreciados y desheredados. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, que es el texto que la cual vamos a empezar.
que guiaba al pueblo con el gentil disciplina, con cuerdas de amor. O sea, recién construido, no tenía tantos años como tal de ser fundado. Recuerden que una de las características que constituye a un pueblo es precisamente el tener una ley. Y cuando en lo que hacemos en Éxodo capítulo 20, en Shemot 20, nos damos cuenta que ahí es donde ya se constituye un pueblo formalmente dado, porque el Señor entrega lo que son las tablas de la ley, como si fuera la constitución de un pueblo que fue elegido, lógicamente, por él en su soberanía, que guiaba al pueblo con gentil disciplina, con cuerdas de amor. Eso es la palabra que hace, con cuerdas de amor, con una gentil disciplina. Y perseveraba pese al atolondramiento y a la resistencia de la gente. ¿Cómo podría abandonarte? El problema era cómo llevar este mensaje del amor de Elohim a un pueblo no inclinado a escuchar. Recuerde que hay la palabra escuchar, que es la palabra Shema. La palabra Shema es una advertencia para escuchar, ya una advertencia para escuchar de alguna manera, para poner atención y poner en práctica, ¿no? El Shema es muy completo, o sea, no estoy hablando del Shema como tal en el sentido de toda la frase, sino de la palabra. La palabra implica que es una advertencia y te dice, escucha y obedece. Escucha y obedece. ¿Qué voy a escuchar y qué voy a obedecer? Entonces vienen todas las instrucciones del que son los mandamientos. Entonces, para uno obedecer, tiene que escuchar atentamente a qué se refiere cada una de esas instrucciones. Como cuando uno dice a su hijo, a su hija, escúchame y te pido que me obedezca. Toda esa expresión es solamente decir Shema. Shema es la expresión esa. Escúchame con atención y yo espero que tú obedezcas. ¿Ok? Las instrucciones que te estoy dando. Esa es la frase. Y ahí después vienen todas las instrucciones directamente en lo que hay directamente que hacer. Y no acostumbrado a obedecerse a cosas escuchar. La solución de Elohim fue dejar que la vida del profeta se convirtiera en su propio sermón. O sea, se casaría con una mujer impura, una mujer fornicaria, la amaría de verdad y tendría hijos con ella. E iría tras ella y la haría regresar cuando se extraviara. Ve, ama. En suma, o sea, debía mostrar a través de su amor por Gomer la clase de amor que Elohim sentía por Israel. Es algo muy interesante que ya se ha estudiado, pero vamos a hacer esta paracha, esta haftará. Ya saben que la paracha la estaremos con nuestro hermano Fede, que es un complemento muy, muy bonito cuando hacemos directamente parachi haftará. Bien, vemos aquí nuevamente esta relación que es muy importante y vamos a ubicar lo que es Oshía, lo que es en este caso Oseas, para lo que es el nombre que se le dio inclusive al concepto mismo de en el tema griego, que fue Oseas. ¿Ok? Vemos Oseas, aquí lo pueden ustedes ver con tranquilidad. Aquí vemos Oseas. Aquí se lo estoy señalando, Oseas. Oseas, donde entonces profetizó en el reino del norte. Si ustedes se dan cuenta, todas los profetas, las personas que fueron utilizadas por el Señor en el reino del sur y las pocas mencionadas en lo que fue el reino del norte. Y vemos todo el concepto, lo que es la parte de la cronología, que abarca desde el segundo libro de Samuel a todo lo que es la parte de reyes, pero o sea, abarca esta parte del reino del norte que fue cautiva en el año 722, recuerden, por Asiria, directamente, por lo que es Asiria en ese momento. Y vemos toda esta explicación que para ubicarnos en todo el contexto, lo que estaba sucediendo en ese momento de la obediencia, la falta de obediencia del pueblo hacia las instrucciones que el Señor había entregado. Bien. Entonces vemos entonces los primeros aspectos aquí. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a empezar? El primero, entonces, Adonai se complace de su obstinado. O sea, capítulo 11. Dice, cuando Israel era un niño, yo la amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, miren que es
algo muy interesante cuando comienza de alguna manera el Señor a hablar aquí en todo este aspecto, cuando Israel era un niño. Está hablando lógicamente de ni siquiera había empezado un proceso de la fundación. Recuerden que ya en Egipto, después de Egipto, que se constituía propiamente como una nación. O sea que tenía prácticamente poco tiempo, se estaba apenas construyendo el número de personas. Te saben que cuando está en Egipto, lógicamente todos los que entraron con la familia de José fueron los que fueron constituyéndose en ese pueblo. Y al salir de Egipto, no solamente salieron los que eran descendientes de Jacob, sino también personas extranjeras. Y de ahí en el monte Sinaí fue que se constituyó ya directamente la fundación de un pueblo. Entonces, el Señor le está recordando directamente más que todo, porque o sea, está profetizando en el reino del norte. Cuando hablo profetizando es exhortándolo a través de la palabra escrita en ese momento. Y la palabra escrita era solamente en ese momento la Torá, más que todo se estaba hablando de la Torá en ese instante. Entonces, vemos Israel era un niño, yo lo amé. O sea, la elección inmediatamente del Padre. Vamos a Mateo 2, del 14 al 15, dice, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y allá se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Mire qué hermoso este texto. Este texto está en Oseas. Primero está Oseas. ¿Y cuándo está Oseas? 750 años antes de Mashiach. O sea que pasaron 750 años prácticamente para que esta palabra, que era directamente, que fue dado literalmente al pueblo en ese momento de Israel, cuando estaba en todo el tema de la exhortación, que estaban ya separados como reino del norte, también ese texto de manera analógica se estaba refiriendo a lo que iba a suceder con Mashiach. Este es muy importante, o sea, el mismo texto y la misma escritura se explica por sí mismo, o sea, no tengo que forzarlo. Ya el mismo texto me dice que este texto, que en primera instancia, sí, el Señor lógicamente llamó a Israel, ¿verdad? Lo llamó directamente, mandó a Moisés para sacarlo, pero también hacía un aspecto analógico para el cumplimiento de lo que iba a suceder con el Mesías, con Jesús, con José y María en ese momento y con el Mesías. Y es bonito, ¿por qué? Porque no tenemos ni siquiera que forzar el texto, sino que la misma explicación como principio hermenéutico lo da. Es decir, no tengo que inventarme nada ni hacer una exégesis, sino que ya el texto en Mateo lo explica diciendo que también ese texto hacía alusión, lógicamente, a lo que 750 años después iba a suceder con quién, con Yeshua directamente. A mi hijo de Egipto llamé a mi hijo. Qué bonito. Recuerden que a través de Yeshua somos injertados en quién, en Israel, en el pueblo del Eterno, en Israel bíblico. Esto es algo maravilloso. Miren que al leerlo se nota claritico, o sea, no tengo que decir pero tal cosa y esta cosa, y comienza yo en la palabrería del hombre, el hombre, pero yo no estoy viendo que lo que tú te me estás diciendo lo dice ahí el texto. Y ahí no hay que decir mucho más porque la misma Biblia se explica a sí misma. Eso es lo bonito cuando utilizamos realmente estos textos. Hay algo que es muy importante. ¿Qué sucede? Que a nivel inclusive, nosotros somos creyentes en Yeshua, creyentes en su Torah, creyentes en el Señor, pero a nivel del judaísmo, el judaísmo tiene alrededor, algunos hablan de 32, 34 interpretaciones. Eso quiere decir que puede haber del texto de Oseas cualquier de pronto revelación para ellos de lo que se podría llamar, y ahí viene mucha gente que ha escrito y puede haber 34 revelaciones aparentemente o interpretaciones que aparentemente parecen lógicas de lo que se está dando. Ahí es donde entra el peligro. ¿Por qué? Porque también todavía esas interpretaciones de muchas personas, de muchos maestros,
a la cual digo con mucho respeto de muchos rabinos, se sigue dando en esta época. Y eso hace que muchas veces se fuerce el texto para explicar un momento. Tenemos que estar muy cautelosos con eso. Tenemos que estar muy cautelosos por eso. ¿Por qué? Porque es una misma situación que se presenta muchas veces en la cristiandad, que al tratar de buscar aparentemente revelaciones de lo que dice el texto, comenzamos a dar una interpretación de un texto que no es directamente porque el Señor me reveló esto. No. Recuerden que si no seguimos los principios hermenéuticos, vamos a seguir cometiendo de alguna manera, con mucho respeto, lo que sucedía en muchos grupos de la cristiandad y lo que sucede muchas veces dentro del judaísmo rabínico, en ese sentido, hablando lógicamente con mucho respeto en este sentido. Tenemos que amoldarnos a lo que dice la escritura en su contexto, identificar que de alguna manera este texto que fue para Israel, confirmado ya en Mateo, se confirmó ya en Mateo. Ahí llega ese punto. Y ahí entonces confirmamos para Mateo y nos reitera Mateo para nosotros que Jesús, que Yeshua es el Mesías. Esto es lo que quería confirmar Mateo. Y ahí no podemos sacar el texto para volver a buscar otras cosas para esta época, etcétera. Lo que podemos explicar que estos dos textos se alineaban para la confirmación 750 años después de lo que era directamente Mashiach, lo que era el Mesías en ese momento. Espero estarme explicando. Entonces, así sucede con muchos textos, ¿verdad? En un día te constituiré como nación. Bueno, ya ahí, entonces, algunos lo utilizan el año 48, listo, un día fue a través de la ONU, de la OEA, se entregó lo que mete el Estado moderno de Israel. Listo, es posible. Bueno, hasta ahí ese texto, entonces, digamos que para algunos ya se confirmó, pero no podemos utilizar ese mismo texto ahora para volver a utilizar otra confirmación, porque entonces sería un poco complicado la hermenéutica que estamos aplicando. ¿Ya? Lo que podemos explicar que este texto se cumplió ahí, lo mismo que sucedió en muchos otros textos más, y ahí es donde tenemos que tener cautela, cuidadoso, porque si nos comenzamos a ver muchas otras personas que buscan revelación, ellos todavía siguen buscando, forzando otros textos para ciertas circunstancias que se pueden dar. Eso es peligroso, amado. Se lo digo con mucho amor, porque la gente siempre está buscando unas revelaciones más allá. ¿Qué nos dice la Escritura? Que en este tiempo el Señor nos ha hablado a través de su Hijo, de Yeshua, y su Hijo es la palabra. Tratemos de manejar la estructura hermenéutica para poder realmente enseñar a los demás, porque si no volveremos o atrás algunos grupos dentro de la cristiandad que buscan siempre lo mismo sin leer la escritura, o inclusive mantener unas revelaciones respetando solamente que uno podía citarla haciendo alusión de que es una interpretación que hizo X o Y persona, pero que tenemos que afirmarnos lo que dice directamente la Torá. Bien, amados. Ok, entonces aquí vemos ahí ese texto que es muy hermoso realmente. O sea, 11 del 2 a 8 dice, cuando más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificio a los baales y quemaban incienso a los dioses. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín, tomándolos por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Recuerden que Osea le está hablando a quién, al reino del norte, a las 10 tribus, ¿no es cierto? Que separaron. Le está reiterando una y otra vez. Dice, los traje con cuerdas humanas, con vínculos de amor directamente, con vínculos de amor. Entonces, algunos inclusive vemos algún detalle interesante que estas cuerdas humanas muchas veces se podría referir a los profetas que el Señor utilizaba para exhortar al pueblo de atraerlo nuevamente. ¿Y qué quiere decir Teshuvá? Volverse al Señor, el volver a los primeros cimientos, ¿verdad? A los cimientos de la Escritura. O sea, uno al volver a la identidad como pueblo, en ese sentido, a la identidad que regresa a los mandamientos del Señor, que regresa a la obediencia de lo que es directamente la Escritura, de lo que es la Torá, de lo que son los mandamientos. Eso es lo que nos interesa al ser ese hebreo que pasamos de muerte a vida y que de alguna manera en muchos puntos quizás vamos a coincidir
con X o Y denominaciones en ese sentido. Y le reitero, tristemente hoy la gente y nosotros mismos siempre queremos etiquetarnos o rotularnos con algún aspecto denominacional. Por eso es muy importante que nuestro énfasis sea la obediencia a la escritura y su interpretación, asumiendo que todo el mundo en esta vida, incluyendo este hermano suyo que le está hoy enseñando, tenemos siempre un margen de error, un margen de error. Debemos partir de ahí, que tenemos un margen de error, que aún cuando venga el Señor seguramente aún nos encontrará con el error. Y ahí está la compasión, ahí está la misericordia del Padre. Dice, fui para ellos como quien alza el yugo sobre su quijada, alimentándolos con ternura directamente. Decía, aún directamente le daba y le proveía. No tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey. Mire lo impactante. Ya le estaba prácticamente diciendo lo que iba a suceder. Año 722 antes de Cristo, antes de Mashiach, porque no quisieron convertirse. La palabra aquí, lógicamente, arrepentirse, volverse a los mandamientos. Entonces, aquí está un tema interesante. ¿Por qué viene la cautividad? ¿Por qué viene, lógicamente, lo que es el llevarlos de alguna manera disperso? Precisamente porque no hubo arrepentimiento. ¿Arrepentimiento a qué? Arrepentimiento a los mandamientos. Oh, que esto es muy importante. De ahí es que está basado todas las cosas. De pronto, uno en que se arrepiente en los mandamientos, en que no estoy cumpliendo X o Y mandamientos. Y no podemos deslindar esos mandamientos de otros aspectos distintos al que no está establecido. Por eso hay algo que tenemos que saber interpretar ahí. Dice, la espada gravitará en sus ciudades. Lógicamente está hablando de un tiempo de guerra, ¿no? Un tiempo siempre de incomodidad, un tiempo de la cual ahí estará la disciplina del Señor. Y el fuego consumirá las barras de sus puertas, lo que iba a suceder cuando llegara, lógicamente, el rey asirio, porque siguieron sus propios consejos. Esto se refiere, lógicamente, a los mandamientos o las tradiciones que el hombre estableció por encima de los mandamientos del Señor. Esto hay que saberlo separar. Mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llaman desde lo alto. Todos juntos no pueden levantarlo. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? Mira qué bonito acá. Lógicamente utiliza los dos sinónimos, ¿no es cierto? En este caso, Efraín e Israel. Sabemos nosotros que en el término general Efraín era una tribu de Israel, pero en lo que estamos refiriendo hoy en día, en este contexto, se dan cuenta que Efraín es sinónimo de Israel, producto de que Efraín representaba lógicamente el primogénito que fue elegido aún por parte de Jacob. Efraín era un hijo de José y que iba a representar como el primogénito de todo. Y ahí estaba ligado a las 10 naciones que fueron dispersadas a través de Asiria. El Efraín, ahí está clave, que era sinónimo en este caso de Israel. Y te dejaré, porque Efraín mantuvo el nombre de Israel. Te dejaré acaso como Alma, Alma es una población. Te trataré como a Seboí, me da un vuelco el corazón. Se me conmueve las entrañas. ¿Sí? Eso es algo qué bonito realmente poder nosotros ir estudiando cada uno de estos aspectos interesantes basados en la escritura. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Miren que hay algún detalle importante. Por ejemplo, de acuerdo a cada aspecto grupo judío, algunos leen lo que es por lo menos los sefaradí leen las haftará desde el capítulo 11 de Oseas, pero los askenazíes lo leen desde el capítulo 12. Eso es muy importante por si acaso usted encuentra de pronto alguna referencia por ahí en internet y dice, pero nosotros, ¿por qué estamos leyendo las haftará en capítulo 11 si es capítulo 12? Porque seguramente la página que estás consultando o puede ser sefaradí o puede ser askenazi. ¿Oyeron? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es muy importante la referencia bibliográfica. Dice, de manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan a tierras lejanas, al ver las plagas de esa tierra y las enfermedades con que la
habría afligido a Adonai y exclamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni sombra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. De Adma, ahí está digamos, la población que aparece o sea, de Adma y de Seboín, que Adonai destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Adonai a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se le responderá, porque abandonaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres. Y ahí está clarito. O sea, hay cosas que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor, me vino esto a mí? Y la pregunta está siempre la misma. Porque hemos abandonado el pacto de Elohim que hizo con nosotros, que hizo con nuestros padres, que hizo con ellos cuando sacó de la tierra de Egipto. Por eso te cuentan que los profetas nunca se acostumbraban a recriminarle a Dios, sino que ellos oraban diciendo, Señor, nosotros en verdad hemos pecado, es decir, hemos transgredido tu pacto con nuestras actitudes y merecemos nosotros esto. Inclusive, mire el tema del hombre que está en uno de los maderos, que dice, nosotros a la verdad hemos pecado, hemos traído, pero este no ha hecho nada malo. O sea, él ha obedecido y ha cumplido a plenitud, pero nosotros hemos transgredido las instrucciones del Señor. A verdad merecemos estar en esta cruz. Mire que es impactante, ¿no es cierto? Y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, los cuales él no les había asignado. Por eso la ira de Adonai ardió contra esa tierra para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. Dice el versículo 28. Y con ira, furor y gran indignación, Adonai los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Las cuales, las cosas secretas pertenecen, aquí está, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué son las cosas reveladas? Realmente cuando el Señor hace la iluminación a tu vida para que obedezca a los mandamientos. Pero hay cosas secretas que nunca vamos a conocer. Sin embargo, el hombre siempre anda buscando las cosas secretas directamente. Y de ahí viene, lógicamente, los inconvenientes. Nosotros tenemos que decir, Señor, tú nos has revelado tu palabra, tus mandamientos directamente, y tenemos entonces eso de una revelada para nosotros, para mí, para ti, para que cumplamos, lógicamente, las instrucciones. De ahí en adelante, si nos salimos de esa línea, es posible que vayamos a tener problemas de la interpretación bíblica en ese sentido. Y ahí es donde tenemos que tener que el Señor nos ampare, nos siga guardando del cuidado que demos nosotros. Recuerden que la gente siempre, desde tiempo atrás, siempre anda buscando de alguna manera revelación, profecía a futuro, y tenemos la mejor palabra profética. Ahí es donde no podemos regresar nuevamente a hacer esas interpretaciones que hacían las personas o de por nosotros mismos en el pasado, sino aferrarnos a una verdadera hermenéutica en ese sentido. ¿Vieron? Porque si no, vienen los inconvenientes bastante graves. Nadie nos está forzando a que mostremos, revelemos o busquemos cosas secretas. Lo que tenemos que nosotros, por amor, enseñar en la escritura a las personas y orar para que así como el Señor ha colocado en nuestro sentido, obedecerle sus palabras, aquella persona familiar también lo haga con amor. Realmente eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces sigue aquí la escritura. Osea 11 del 9 al 11 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín, por cuanto yo soy. Él, esta es la expresión, lógicamente una expresión referente al Señor. Ya vamos a explicarlo, porque el artículo él, para referirse como normal a un artículo, tiene una nicot diferente a cuando dice él para Elohim, para Adonai. Y no hombre, el santo en medio de ti, no vendré con furor, irá en pos de Adonai, quien rugirá como león. Sí, él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde occidente, desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y haré que habiten en sus casas.
Dice Adonai, Efraín me tiene rodeado de mentiras, la casa de Israel de falsedad. ¿Ok? No está hablando de dos diferentes, está hablando del mismo. Está utilizando simplemente dos sinónimos. Y Judá aún divaga, y sí, habla, lógicamente tú dices, pero ¿cómo así? Si Israel, y Efraín está en Israel y Judá tiene, ya aquí está refiriéndose en las dos instancias al reino del norte y a la otra al reino del sur. Aún divaga para con Dios, es decir, un día obedece, otro día no obedece. Mientras que Efraín prácticamente ya está alejado completamente del Eterno. Te das cuenta que Judá de alguna manera se mantenía en ciertas circunstancias obedeciendo las instrucciones del Eterno. Y se para con el Santísimo y el fiel. Bien, vamos en el segundo aspecto. Entonces, aquí vemos y se dan cuenta, amados, toda la importancia interesante de poder ir siguiendo la secuencia, de poder seguir siguiendo la parte histórica, de saber de dónde, de qué se trata, para poder interpretar lo que está haciendo Osea en ese momento, que es uno de los profetas para el reino del norte, que igualmente su función era recordarle directamente lo que son las instrucciones del Señor. Esa era la función profética, es el profeta aquel que anuncia, lógicamente, que exhorta a través de la escritura y que en algunos momentos el Señor en su bondad le permite de pronto manejar algún aspecto en ese entonces del futuro. Ahora bien, lo futuro ya está escrito, es decir, no hay que forzar directamente para que tú tengas que ver el futuro como si fuera algún mago o tal cosa. Es posible que el Señor pueda inquietarte con palabras de sabiduría hacia una persona. Es decir, de pronto el Señor orando, tú orando con una persona, el Señor le dé una palabra que es una palabra de sabiduría y esta persona se pueda compungir, puede llegar a un tiempo de arrepentimiento. Porque está escrito, lógicamente, que lo que iba a suceder tanto en ese pasado, en ese presente y en el futuro que viene de manera inmediata, está estipulado, lógicamente, en la palabra. En algunos aspectos no está totalmente detallado, en algunos aspectos está ligado a la palabra. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué nos toca a nosotros siempre? Obedecer a la escritura. Estar firme directamente, aquel que esté, que procura estar firme hasta el final. ¿Qué está firme? En la escritura, obedecer los mandamientos. Hay cosas que pueden suceder en este tiempo que de pronto en el mandamiento no está totalmente estipulado y nosotros no nos toca forzar el mandamiento para buscar un mandamiento que se aplique a algo que está dando. Entonces es posible que ahí podamos nosotros cometer muchas veces errores o de pronto no. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es obedecer y tratar de interpretar el mandamiento como fue dado y mantenerlo en esa misma línea de acuerdo a que si el mandamiento está lógicamente se puede estar aplicando en el momento, porque recuerden que hay mandamientos que no es que se haya quitado, sino que están suspendidos por circunstancias que de alguna manera hoy en este tiempo no se dan. Pero cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. O sea, nadie puede decir que el mandamiento abrogado, el mismo Yeshua decía, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle el verdadero cumplimiento, la verdadera interpretación. Lo que sucede es que hay mandamientos que están suspendidos por el tema de la época, lógicamente, en la cual se dieron y que estamos nosotros en pleno siglo XXI. Prácticamente, mire, todo este tiempo que ha sucedido, 21 siglos y mucho más, porque recuerden que el mandamiento fue dado a través de Moisés, de Moshe. Eso está hablando inclusive casi, pues decía, mal contado, casi alrededor de 5.000 o 4.500 años que hicieron esos mandamientos bajo unas circunstancias muy puntuales. Por eso tenemos que pedir al Señor sabiduría. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que pueden estar suspendidos porque no es una época feudal, no es una época en la cual tú no tienes ganado. Y hay mandamientos que lógicamente mantienen directamente la práctica porque son mandamientos que durante todo la parte histórica se dan. Entonces ahí es donde tenemos que ser, que el Señor nos dé la sabiduría para no forzar el texto bíblico. Nunca forzar el texto bíblico, porque al forzar el texto bíblico es posible que entre en un aspecto que para muchos de pronto no es común llamarlo, que es idolatría. En ese sentido muchas veces cuando se fuerza el texto bíblico por querer, lógicamente yo idolatrarme en mi concepto forzando el texto bíblico.
Y eso muchas veces es idolatría y lo podemos cometer ustedes y yo también lo puedo cometer. O sea, no somos exentos, no somos exentos de nada de estas cosas. Pero lo ideal es que caminar con humildad, con prudencia y con amor, porque lo que el Señor demanda de ti y de mí es la obediencia a lo que es la escritura, el texto bíblico. Y habrán otras circunstancias que el Señor no lo permitirá revelar, no lo podrá discernirlo, etcétera. Pero lo que ya está escrito, lógicamente no vamos a tener excusa porque ya está escrito. Ya está escrito en ese momento, está escrito, los mandamientos tienen una escritura de manera literal, no toda en la escritura es literal, eso lo sabemos nosotros, pero también lo que es más factible literalmente está ahí escrito. Entonces, ¿por qué nosotros, si ya lo que está estipulado, por qué convertirlo en algo lógicamente, aparentemente de pronto analógico, metafórico? Hay metáfora, hay analogía, hay símil, hay todas las figuras literarias en la escritura, pero hay aspectos en los cuales ya hay algo literal y en eso tenemos que basarnos. Si ya yo comienzo a forzar ese aspecto, ahí entra un problema grave. Lo triste es que a veces también estamos recibiendo información de pronto de personas que hacen el mismo caso, que tratan de forzar ese texto para decir algo que no está estipulado literalmente y por eso tenemos que estar advertidos de todo esto. Y de ahí entonces nosotros tenemos que con amor respetar las apreciaciones de los demás, pero sabemos que tenemos de alguna manera una quejilá a la cual lógicamente podemos mirar y escuchar e interpretar. Hay una responsabilidad muy grande en todos los que son moré, en los que son roe, en los que son pastores, en los que son sacerdotes, porque de alguna manera ellos tienen esa autoridad doctrinal dentro de su comunidad eclesiástica. Y nosotros por lo menos lo que podemos abarcar es que si hay un hermano de otra comunidad eclesiástica que tiene una apreciación, decirle que sea que vaya donde su pastor, donde su roe, para que sea él quien le explique, para no violentar la autoridad de ese hermano en la fe, de ese pastor, de ese. No podemos hacer eso. Entonces, ese es un consejo que muchas veces, si usted tiene algún hermano y usted utiliza un texto bíblico, hermano, de todas maneras, usted tiene una autoridad doctrinal, una autoridad espiritual. Vaya donde el hermano y él le podrá enseñar de acuerdo a lo que el Ruach HaKodesh le ha interpretado. Pero nunca hacer eso, porque si no causamos división. No somos instrumentos del Señor, sino instrumentos de Hasatán en ese momento. ¿Por qué? Porque forzamos los textos o las interpretaciones directamente. Si yo como pastor o como roe le doy una interpretación a ustedes, entonces no pueden ustedes imponer la interpretación a otro hermano que está directamente ya, hermano, usted solamente la palabra, cita la palabra y cada uno le dará de acuerdo a sus instrucciones la interpretación, que estemos equivocados o no, listo. Y si hay una manera y reconocemos que el hermano tiene un pastor, tiene una quejilá, tiene una congregación, hermano, sería muy bueno que ustedes tienen inquietud en ese tema. Yo les puedo explicar de acuerdo a lo que a mí me han enseñado, pero no queremos violentar directamente la autoridad pastoral del hermano que está allá, que el Señor lo colocó en su bondad, y también acérquese, usted estudie, analice, tenga un pensamiento crítico, un pensamiento objetivo, pero de alguna manera también acérquese a su pastor allá para que sea él. Si él le dice algo diferente a lo que yo te interpreto, sométase a su pastor allá y ya que el Señor le pueda mostrar si es la explicación así o si no lo es, pero nunca hacer eso. Nunca hacer eso. Porque la iglesia está habida muchas veces de ese tipo de actitudes. Y en la medida que uno va avanzando, de pronto vamos corrigiendo juntos con amor, vamos corrigiendo juntos con hermandad. Porque sucede muchas veces eso, que como tengo muchas fuentes aparentes de información, recuerde que una cosa es la información, otra cosa es la opinión. Y a veces la opinión no es información. Eso es muy interesante. Muchas veces en las redes sociales lo que vemos son opiniones y no vemos información, que son dos cosas muy distintas. Entonces tenemos que verificar todos estos aspectos y decirle, hermano, bueno, este es el pastor de esta congregación cristiana, hermano, trate de que su pastor lo guíe, porque yo no quiero que ninguno de ustedes ni nosotros, las personas vayan a creer que nosotros causamos un malestar en otras iglesias, sino que nosotros con autoridad y sujeción le decimos,
No, hermano, vaya donde su pastor, que él le pueda explicar, o usted también indague y haga el equilibrio. De pronto, si él le dice algo, usted también corrobore por sus propias fuentes mi interpretación en esta, pero no me crea a mí, crea la escritura. Pero de alguna manera vaya donde su autoridad doctrinal, para que sea, cuando hacemos eso, hemos madurado directamente y hemos avanzado y ayudado a que esa congregación no se fraccione, no se dañe. Es posible que puedan cometer el error o no cometerlo, pero estamos respetando la autoridad que está allá. Estamos respetando a ese pastor, estamos respetando a ese rol que tiene una congregación, que tiene una quejilá, que tiene sus actividades propias directamente, y ahí entramos nosotros, esas personas que hemos sido transformados con la Torá y que respetamos de alguna manera todo esto. Y valoramos inclusive a aquel pastor que aunque tenga un concepto diferente desde nosotros, valoramos su ejercicio pastoral que está haciendo, valoramos el esfuerzo que en su concepto él está haciendo para el Señor, y lo valoramos, lo respetamos. Porque usted sabe muy bien que en este tiempo ha habido siempre mucha gente que ha causado divisiones, que ha dañado iglesia, que solamente vienen con ese propósito. Y lógicamente se van agarrando de ciertas personitas para poder ir armando el sentido, lógicamente, de ese daño que está haciendo ahí. Entonces tenemos que estar muy unidos y lógicamente amándonos los unos a los otros, pero también nuestro amor debe trascender a esas iglesias, a esos pastores, a esos roes, lógicamente que están allá, que se están esforzando, que también estudia, que también se prepara, y que nosotros no vamos a hacer en ningún momento. Si la persona ya el Señor le inquietó y listo, hermano, yo revisé y vi esto, me di cuenta que esto, bueno, hermano, ya ahí sí, diferente, esto es así, el contexto listo, usted le preguntó a su pastor, hizo su procedimiento adecuado, lo respeta, listo. O sea, que seamos esto, que nos identifiquemos porque amamos, porque respetamos, y no nos identifiquemos porque estamos causando unos malestares en las demás comunidades. Y yo se lo digo hoy y se lo reiteraré mucho porque hemos vivido muchas de estas circunstancias y a veces siempre quedan esas secuelas que no se hacen los procedimientos de manera adecuada. Y no quiero que de pronto me digan a mí, no, lo que pasa es que fulanito de tal, que pertenece a tal, vino con esto. Nosotros ponemos la palabra. Yo coloco el texto bíblico. Si alguien lo quiere interpretar diferente a la mía, le digo amén. No ha habido ningún inconveniente. Si alguien quiere aprender de eso y no pertenece a ninguna relación, con mucho gusto le enseñamos. Pero si pertenece a algún lugar, digamos, vaya y dígale primeramente a su pastor para que le pueda instruir en el texto, porque esa es su autoridad pastoral que está allá. Hágalo de esa manera. Amado, le garantizo que la gente nos va a reconocer porque somos respetuosos con la autoridad que está allá, pero también nos van a reconocer porque nosotros aprendemos no a idolatrar al pastor, no a idolatrar al roe, pero también entendemos que hay un espacio de nuestra quejilá que necesitamos. No, el roe que tenemos, el pastor que tenemos, no lo sabe todo, pero es el lugar donde el Señor me colocó directamente a mí, y si él colocó por su gracia a ese roe, bueno, intentaré hasta donde sea posible mirar las instrucciones que él me da, pero también corroborarlo. Siempre le he dicho, nunca, a pesar que sea mis palabras, no las acepten de manera tangencial, sino que inmediatamente recurro a verdaderas fuentes, a un ejercicio verdaderamente hermenéutico como tal, para yo corroborar si es verdad. Aún lo que yo estoy aquí enseñando, es importante que lo sopesemos a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta se llama Mashiach. Y ahí vamos aprendiendo. No sé si alguno le da un amén a todo lo que hemos dado, si estamos de acuerdo, para poder seguir avanzando en todo esto y poder realmente ser una quejilá que edifique, y personas que nos amemos en ese sentido. Efraín reprendido por su falsedad y opresión. En Oseas 12, del 1 al 4, dice, en la Biblia textual, Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue al solano. El solano es un viento más fuerte, y esta es una idolatría más exagerada, sin conciencia de culpabilidad, ¿ok? Ahí inclusive usted lo ven y está la referencia bibliográfica. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo siempre asumo como 4 o 5 referencias bibliográficas. Aquí está la referencia bibliográfica.
que estamos ahí. Solamente en ese puntico tomé al hermano José Sánchez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enriquecernos con fuentes adecuadas para poder sopesar todo lo que nosotros creemos. Ese es el ejercicio que debemos siempre hacer. Multiplica la mentira y la violencia. Han pactado compacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. Adonai tiene pleito con Judá. Visitará a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y en su vigor luchó con Elohim, con Dios. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y alcanzó misericordia en Betel. Lo encontró y allí habló con nosotros. La palabra es una alegoría de idolatría. ¿Okay? O sea, tenemos ahí a veces muchas, digamos, figuras lingüísticas, literarias, que se vuelven complejas. Siempre es bueno que estemos citando de dónde sacamos la información, porque a veces cuando yo siempre le decía a ustedes, al final le colocaba, desde hace mucho tiempo atrás, le colocaba todas las referencias bibliográficas. Podemos utilizar cualquier texto, cualquier, digamos, esqueleto, pero siempre va a haber un toque personal que tú utilices en algún momento y utilizar la referencia bibliográfica en la cual estamos nosotros de pronto en algún punto diciendo, para respetar lo que es el derecho de autor, o al final colocar todas las fuentes bibliográficas que utilizamos para poder darles como que ese valor a aquellas personas que también hicieron ese esfuerzo, ya sea que ellos hayan tomado un esqueleto de algo homilético o hayan tomado un punto, lógicamente, de un párrafo de referencia para tratar de respetar ese derecho de autor. Génesis 25, del 24 al 26, dice la Biblia textual, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero pelirrojo, todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró. Aquí le reitero nuevamente, sé que hoy la paracha iba a estar muy interesante con las demás parachas para que estemos muy atentos a toda esa información que nos va a traer el hermano Fede. Mire aquí que es algo interesante todo y no quiero ondear más allá porque vamos a estar lógicamente aprendiendo muchas cosas más en la tarde. Bien. Entonces, Génesis 32, 22, 28 dice, y aquella misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, atravesó el vado de Jaboc y los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, luego hizo pasar todo lo que tenía y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le desconyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y le dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Qué momento tan maravilloso. Momento, me has dicho, de mucha bendición. Entonces, mire lo que dice el texto en Oseas 12. Estamos en Oseas 12. Si Adonai, o sea, Yud, Hel, Bab, Hei, es Elohei Sebaot, ¿ok? Sebaot de los ejércitos. Y Yud, Hel, Bab, Hei, Adonai es su nombre. Tú pues conviértete a tu Elohim, practica la misericordia y la justicia. Espera siempre a tu Dios. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que nos debe nosotros identificar, la obediencia, la justicia y esperar en Él. En ese esperar en Dios, estaremos equivocados en algunos aspectos, otros van a aceptar, etcétera. Pero nosotros lo que más nos interesa es que, por ejemplo, ahora vienen las elecciones de presidente, estemos orando cada uno en su discernimiento, en sus apreciaciones, que vote por el que desea, pero nosotros seguiremos orando y quien quede como presidente nos toca seguir orando por él.
que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento de alguna manera, pero si yo diciendo de un lado y mi hermano diciendo por otro lado, entonces nos vamos a pelear porque yo tengo mayor discernimiento que el otro, ni mucho menos. Aquí al final, sea quien sea el presidente, que lógicamente ojalá sea alguien que pueda ejecutar con honradez todas las cosas, con equidad, sería maravilloso, pero al final como pueblo nos toca seguir obedeciendo la escritura. Entonces, ustedes se dan cuenta que van a haber aspectos de este tiempo que no tenemos por qué forzarlo con la escritura, porque eso se vienen los malos entendidos. Entonces comenzamos lógicamente a enfatizar en algo que es de una apreciación subjetiva. Lo que no es subjetivo es la escritura, la palabra. Nuestras opiniones de otros aspectos muchas veces son subjetivas a nuestras apreciaciones. Podemos tener certeza o seguridad, pero nunca imposición, a pesar de que yo pueda darle unas pautas con mi preparación académica de cómo se debe hacer de pronto una consulta de referencias bibliográficas. Seguramente cada uno mantendrá algunos conceptos, pero en el transcurrir de esto tenemos que darnos cuenta que a nosotros los que seguimos practicando, quien el día de mañana el Señor permita que sea el presidente de Colombia, nosotros tenemos que seguir practicando la misericordia, la justicia y esperar en él. Siempre. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se convierta hasta ese tema en causa de malestar, en causa de división. Si algún momento de pronto se reúne X o Y, entonces, bueno, yo voy a votar por fulanito bonito, o simplemente no tocan el tema y ambos, aunque tienen lógicamente en contra, dice, bueno, hermano, la gloria es para Dios, que bueno, listo, que sacamos a votar, pero con madurez, porque hay temas que no se puede tratar con todo el mundo, sino que lógicamente no todo el mundo lo maneja de igual manera. Es más, a veces hay temas que no se pueden ni siquiera tratar en la misma quejina por la sensibilidad de la personalidad de cada quien. Por eso uno tiene que saber hablar muchas veces de muchos temas con amor y con prudencia y sin ofensa, pero en el propósito último de nosotros es, independientemente de la circunstancia, de cuál sea tu posición en cualquier otro aspecto, seguimos que seguir practicando la misericordia, la justicia y esperar en el Señor. Entonces, eso nos hace tener mucho más madurez, ser respetuoso y no causar esos malestares hacia estos temas que realmente no edifican muchas veces, sino que cada uno en nuestra responsabilidad, lógicamente, asume. Igualmente, asume de acuerdo a su investigación o consulta y que debe ser, lógicamente, respetado. ¿Ok? A menos que haya alguna consulta que de pronto usted, como hay algunos que de pronto me preguntan algunos temas, pero si ya no me preguntar y usted ha asumido esa posición, listo, la asume usted y ninguno tiene por qué hacerle señalamiento, sino que usted siempre va a estar esperando en el Señor y avanzando directamente y seremos lógicamente muy edificados, porque ya cada uno de ustedes es responsable también de su propia vida. Nosotros somos responsables de enseñarles la palabra, pero habrá temas económicos, financieros, del hogar, que cada uno de ustedes y yo también soy responsable de mis propias decisiones. Ya, si alguno me dice que le dé una recomendación con respecto a la educación de su hijo, se la podemos dar con mucho gusto. Pero yo también, inclusive, tengo que estar pendiente de cómo criar a estos niños adolescentes. Hay temas que son de responsabilidad tuya, de responsabilidad mía directamente, y que en ese aspecto pueda haber variación o diferencia, pero que no debe trascender, porque o si no, realmente no son temas que deben abarcarse en acá. Acá nosotros lo que podemos practicar es que hablemos de misericordia, hablemos de justicia, de obediencia a los mandamientos, de poder practicar lo que son las fiestas, de entrar con las fiestas bíblicas, con la santa convocatoria, con un corazón contristo y humillado, de poder seguir en enseñanza bíblica, de enseñarle la hermenéutica, enseñarle a aspectos históricos, y habrán ya otros temas que ustedes juntos con su esposo, con su familia, tomarán en su responsabilidad y todos oraremos para la gloria del Eterno. En esos temas no hay que lógicamente involucrarse a menos que la persona nos solicite algún consejo y a menos que la persona nos dé el aval para darle una orientación acerca de X o Y, digamos, de su hijo, tal cosa, o por lo menos si ustedes me dieron el aval para decir, si usted ve, pastor, a mi hijo en esto y esto, no me puede hacer el favor y me informa porque lo dice con amor.
con mucho gusto lo haremos, porque sabemos que usted está con un corazón dispuesto, porque nos amamos. Igualmente con amor, también le brindamos a que ustedes se acerquen a la misma circunstancia, porque nuestros niños que están ahí en la quejila, nuestros adolescentes, también son responsabilidades de la quejila en el sentido de su formación bíblica y de su comportamiento, siempre y cuando lo hagamos con amor y no con chisme, con amor, edificación y no con destrucción ni con chisme, porque ahí entonces sí el propósito se pierde. Entonces, balance engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir, dijo Efraín, ciertamente me he enriquecido, he hallado riqueza para mí, pero sus esfuerzos no le alcanzarán para borrar el pecado que cometió. Miren lo impresionante. Sin embargo, desde la tierra de Egipto yo soy Adonai, tu Elohim. Aún te haré habitar en tiendas como en los días de las solemnidades. Lógicamente, ¿dónde se habita en tiendas? ¿En qué solemnidad? ¿Verdad? Ahí usted lo pueden, ya están respondiendo ahí, ¿no es cierto? A pesar de que no lo pueda en este momento escuchar, ya saben cuándo se habita en tienda en las solemnidades, ¿no es cierto? O sea, algo muy maravilloso lo que uno se en su cota. Porque ha hablado los profetas, he multiplicado las visiones y mediante los profetas por poner parábolas, ¿ya? Ilustraciones para poder darle ese secreto a lo que dice la escritura. Es Galat iniquidad, solo son vanidad. Es Gilgal, en Gilgal se dedican bueyes, pero sus altares serán montones de escombros sobre los surcos del campo. Es decir, mire, aun cuando aplicaban el sacrificio de animales, aún ese sacrificio era abominable para el Señor, porque su corazón estaba alejado. Huyó Jacob de la tierra de Arán. Israel sirvió por una mujer y por una mujer guardó rebaños. Mediante un profeta Adonai hizo subir a Israel de Egipto y mediante un profeta lo guardó. Efraín lo ha provocado amargamente, por tanto dejará sobre él la culpa de sangre y hará volver sobre él su oprobio. Bendito es el Señor. Está el Señor hablándole a Efraín, a Israel, al reino del norte, de todo esto. Y ya le dijo lo que iba a venir de Asiria. ¿Okay? Todo esto. Destrucción total de Efraín. Entonces, sucedió prácticamente. O sea, este texto, reafirmado con Deuteronomio, lo pudimos ver completamente lo que iba a suceder, lo que era la cautividad de Efraín. O sea, ese texto ya se cumple. Lo que podemos enseñar en ese momento, hay textos que ya se han cumplido y se han reafirmado del Tanakh al Brit Hadashah, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya se cumplieron ahí. Y lo que nos toca a nosotros es saber que ese texto ya se cumplió aquí y no utiliza ya ese texto cumplido para otra cosa más directamente en ese sentido. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, mucho cuidado. ¿Ok? Dice, cuando Efraín hablaba, hundía el temor y fue exaltado en Israel. Pero por Baal cayó en pecado y murió. Y ahora pecan más y más. Se hacen imágenes fundidas. Con su plata se hacen ídolos, conforme a su destreza. Obra de artesano todo ello. Se dirigen a ellos, les sacrifican hombres y besan becerros. Por eso serán como nube mañanera, como el rocío que pronto desaparece, como tamo arrastrado por el viento, como humo por la chimenea. Sin embargo, desde la tierra de Egipto, yo soy Adonai, Yud-Het Ba-Hei, tu Elohim. No tendrás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Quién es Yeshua? Está ahí, el mismo que Adonai. Entonces, yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía, pero en sus pastizales se saciaron. Es decir, ese desierto, esa escasez, es para producir quebrantamiento, para que la gente se regrese directamente al Señor. O sea, si ustedes se dan cuenta cómo está pasando hoy en día en el mundo, en lo que está, hay cadenas inclusive de restaurantes de pollo frito que están teniendo escasez directamente, digamos, en sus insumos. Y no solamente aquí, en muchas ciudades que tienen puertos directamente, ¿ok? O sea, es un tiempo en la cual debe venir una techubá, un arrepentimiento, pero puede ser preámbulo para lo que viene después. Porque recuerden lo que hemos dicho, cuando
estén todos en paz y en seguridad, es cuando viene destrucción repentina. O sea, cuando ya todo aparentemente ella quedó normal, otra vez, ahí quedará lo que tienen verdadero simiente, que le sirvió que la sequía. Entonces ahí vendrá el Señor. O sea, la sequía, la escasez es para quebrantar nuestro corazón, para buscarla a Él, para un tiempo de techua y de arrepentimiento. Después viene ese tiempo de cosecha, y de tiempo de cosecha muchos se olvidan del Señor, porque recuerden que cuando hay escasez, entonces todo el mundo quiere buscarle, todo el mundo está ahí buscándolo, pero cuando ya viene el tiempo de cosecha, de abundancia, es donde se corrobora que aquel que es verdaderamente creyente no le va a importar si es sequía o si es abundancia, va a permanecer firme. Es como el tiempo de abundancia, como ese, como de alguna manera el colador para saber quién es que está firme. Lógicamente el Señor sabe quién es, pero lo que hace que de alguna manera dentro de las congregaciones dice, oye, cuando tuvo problemas, ahí buscó a Dios, cuando estaba enfermo, entonces ahí se buscó a Dios, pero después que el Señor le hizo el milagro, como dice aquí en la costa, y perdone, dejó el polvero, se fue huyendo enseguida. Es decir, cuando ya se solucionaron los temas. Entonces ahí es donde ustedes tenemos que tener discernimiento y la escritura bíblica, que viene ese tiempo como preámbulo en la cual esa escasez de alguna manera va a traer ese nuevo, la que te dice el avivamiento, pero no el avivamiento de la gente emocionada, sino de buscar en Teshuvah al Eterno. Y después viene ese tiempo de colador, que es que hay paz y seguridad. Hay mucha gente que estaban ahí en la congregación, que estaban ahí en la quejilá, que después de recibir el milagro de provisión, de economía, de etcétera, etcétera, de buscar los alimentos, estuvieron ahí dándose golpe de pecho, y después cuando ya le vino la abundancia, ya no los vimos más nunca, hermano. Entonces, ahí es donde tenemos que discernir el tema. ¿Okay? Que esa sequía, esa escasez que está aquí prácticamente a las puertas, que no es para un tema de miedo, sino un tema de otra etapa de lo que viene, esa Teshuvah, todo esto que ha sucedido durante estos 2 años es parte de todo este proceso como tal, y en algún sentido algunos temas de escasez, pero eso para la gente buscar directamente del Eterno, como en muchas otras etapas, siempre ha habido que en esas etapas de escasez, de dolor, inclusive de pandemia, porque esta no es la única pandemia que se ha tenido en la historia. Ustedes saben muy bien que para algunos puede ser coincidencia, pero cada 100 años ha ocurrido, por lo menos la última vez fue cada 100 años, también hubo mucha muerte. Entonces nos damos cuenta que en ese espacio entonces la gente comienza a buscar del Señor, y también vienen otros temas que la gente utiliza en el tema religioso, y que sucede igual siempre en la misma época cuando sucede estos aspectos. No es la primera vez que todo lo que estamos viendo alrededor, en todos los temas que ustedes se están interesando, sucede, porque ya sucedió varias veces. Hace 100 años, hace 200 años y pico, ha habido diferentes pandemias, y lógicamente en esa etapa la gente es normal que diga, ya viene el Señor, ya se va a presentar el anticristo, ya va a suceder esto, ya sucede lo otro. O sea, no es la primera vez que sucede. Si usted busca la historia, se darán cuenta que así. Ahora bien, no sabemos realmente, no puedo decirle, pero lo que sí sé es que este tiempo es para buscar más, reafirmarse delante del Señor en Techuvá, en arrepentimiento, y que cada vez están unas puertas en lo que es la escasez de algunos productos, pero ya después de eso para arrepentimiento, porque cuando venga, cuando esté la paz y seguridad, entonces ya ahí sí, entonces quedarán los firmes y vendrá destrucción repentina. Bien, gloria al Eterno, amados. El Deuteronomio 8 del 11 al 20 dice, cuídate, no sea que te olvides de Adonai Yuhet Bajei, tu Elohim, y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esto es lo importante. Habrá, digamos, apreciaciones personales de algún otro tema. Seguramente habrá diferencia. Pero lo que nos debemos identificar y seguramente estar en unidad es en esto. En observar los mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Ya cada quien tendrá alguna opinión al respecto de algún otro tema diferente. Pero en esto sí tenemos que tener unidad.
En esto debemos tener unidad, en ese sentido, y claridad, y recordar que hay aspectos que son pedagógicos, que son respetuosos, pero que no son el mandamiento como tal, y que se respetan, pero no es el mandamiento, si no lo lee, no es el mandamiento, pero que se puede ejercer de manera pedagógica. Ahí es donde tenemos también que tener claridad conceptual, porque a veces convertimos un aspecto pedagógico como si lo dijera el mandamiento. ¿Ves? Hacemos un cerco y recuerden que al principio los cercos no fueron malos. El problema es cuando se fueron constituyendo por encima del mandamiento. Los cercos fueron precisamente para ayudar inicialmente, seguramente de manera pedagógica, a las personas para que no violentaran el mandamiento. Por eso es importante que tengamos claridad entre lo que realmente dice el mandamiento y lo que es la recomendación pedagógica. Ojo, que no es, lógicamente, la recomendación pedagógica que se convierte en mandamiento. Por eso ustedes darán cuenta que hay temas que no podemos nunca criticar ni manera de hablar de manera incorrecta y respetuosa. Si fulanito de tal lo hace de esta manera, si sutanito lo hace de esta manera, ustedes saben que no lo dice el mandamiento, sino son prácticas personales de cada quien, y que esas prácticas personales de cada quien deben respetarse en amor, porque no le causa ningún daño, pero son unas prácticas que ellos en su furor lo han hecho. El problema es cuando esas personas enseñan de que todo el mundo debe hacerlo de esa manera porque es mandamiento. Ahí dice sí, no, porque eso no es mandamiento. Será mandamiento de hombre, pero no mandamiento del Eterno. Entonces, en lo que son estos aspectos, es lo que debemos procurar estar, digamos, en unidad siempre. En unidad, y lo que el Señor como que Gilá nos vaya ayudando en su formación para que cada uno de ustedes podamos participar de la formación de nuestros niños. Usted sabe que para formar los niños necesita pedagogía, metodología, necesita tener muchos aspectos pedagógicos para que el niño se pueda enseñarse y sea una clase dinámica. Y dice, no sé que cuando haya comido y esté ya harto, verlo aquí, ve, él aquí está. Hermosas casas y las habite, tus vacas y tu rebaño incremente y la plata de oro se te multiplique y todo lo que tenga aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Es decir, listo, viene alguna escasez, esa escasez para entrar en un arrepentimiento. Pero vendrá otra vez todo este tema y ahí se corrobora quién está firme y quién no. Entonces vendrá destrucción repentina. Cuando la gente menos se lo imagina. Porque la gente se imagina que la destrucción cuando está en la escasez. Hay gente que malinterpreta esos momentos históricos y malinterpreta desde el punto de vista teológico y también espiritual, porque piensa que ese momento, ¿no? El momento es cuando la gente piensa que todo está bien. Ese momento duro que quizás tú y yo pasamos, dificultades económicas, dificultades para pagar X y cosas, son momentos en los cuales el Señor nos permite para uno meterse con el Señor. Está en la presencia del Padre, está orando, está clamando, revisando su corazón. Ahí está directamente. Y el Señor nos fortalece ahí. Después viene seguramente ese tiempo de abundancia. Y cuando uno vaya a estar gozando, y uno quiere que el tiempo se alargue, viene el Señor. Entonces la gente piensa que ese es el otro momento. Y se olvida que ese es el momento donde aparentemente la cosa habrá paz, seguridad, cuidado, destrucción repentina. Si ustedes se dan cuenta, casi ninguno normalmente dice, sino que dice, ya viene porque está pasando esto, está pasando hambre. No, es lo contrario. Es lo contrario. Entonces tenemos que ir al texto bíblico, porque si no seguimos con las mismas secuelas de antes, de creerlo de antes, y aquí el Señor te lo está reiterando. Y también te doy este tiempo difícil, te arrepentiste, pero no te vayas a olvidar ahora que te voy a dar la abundancia, ¿oíste? ¿Ya? Entonces dice, de la casa de esclavitud que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca pedernal. Es decir, cuando estemos en la tierra prometida, gozándonos, ahí que se establece todo este reino. En el desierto te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba, para poder hacerte bien en tu futuro. Y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza en mi mano me ha producido esta riqueza. Entonces te olvidaste ahora ya del Señor, dice ahí, te está hablando lógicamente Israel. En este caso, ese texto, ¿qué sucede? Hay parte de ese texto
que se cumplieron con Asiria, se cumplieron con otras, pero hay parte de ese texto que de manera profética, en la cual el Señor nos está advirtiendo porque los tiempos no se han cerrado desde el momento en el cual del establecimiento de su reino. Ahí es donde tenemos que interpretar cada uno de las cosas y de los textos bíblicos. Dice, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Adonai, tu Dios, y andas en pos de dioses ajenos, y le sirve y postra ante ellos, hoy os advierto solemne que habréis de perecer irremisiblemente, así como Adonai va aniquilando naciones delante de vosotros. Miren ese duro. Así pereceréis vosotros también, pago por no haber obedecido a voz de Adonai vuestro Dios. Oh, ¿qué es la voz de Adonai? Sus mandamientos. Porque ahí la gente quiere reemplazar la voz de Adonai con la voz de un hombre por ahí que dijo una profecía, que tal cosa, que lo otro. No, no, no. La voz de Adonai son sus mandamientos, sus instrucciones. Eso es lo que tenemos que nosotros ver de alguna manera. Por eso es más factible que no me crean a mí, sino que crean lo que dice la Escritura. Pero que la Escritura le diga algo muy puntual, no que nosotros estemos forzando la Escritura por de alguna manera, por defender una posición mía. De pronto, Jorge Pareja, en mi orgullo, utilizar un texto bíblico donde no dice eso, solamente para reafirmar que el Señor nos guarde en ese sentido. Porque aquí no es defender posiciones, sino obedecer la Torá y solamente mostrar el texto. Y ahí habrá cada quien su interpretación muchas veces. O sea, 13, ya estamos terminando, amados. Espero que estemos aprendiendo. Bien, o sea, 13 dice, seré pues para ellos como un león, los acecharé como leopardo junto al camino, los asaltaré como osa de cría, robada, y desgarraré la envoltura de sus corazones, los devoraré como una leona y las fieras del campo. Mire, toda esa símil, esa analogía, los despedazarán. Tu rebelión contra mí, tu ayudador, oh Israel, es tu destrucción. Mira, es tremendo eso. ¿Dónde estará entonces tu rey para salvarte en todas tus ciudades? Desastada del rey, ¿no es cierto? Que de tus jueces a quien demandaste, dame un rey y príncipe. Le está recordando el Señor. Le está recordando el Señor, ¿no es cierto? Ya me dijiste que quería rey, me dijiste que quería esto y te olvidaste de mí. Bueno, ahora ¿dónde están tus reyes? Cuando uno habla así, mejor dicho, o sea, el pueblo se incomoda, ¿sí o no? Que es así. Bueno, eso es mejor que citar la palabra. Airado te di un rey y por mi indignación te lo quitaré. Atada está la maldad de Efraín, su pecado bien guardado. Le vendrán dolores de parturienta. Él no es hijo prudente, no se colocó a tiempo a la hora del nacimiento. Los libraré del poder del Seol. Hace la pregunta. Lo derimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Ya? ¿Dónde está Seol, tu destrucción? ¿Ok? Son textos que utiliza, lógicamente, Rabshah. La compasión se ha ocultado de mis ojos. Aunque él sea el más fecundo entre sus hermanos, vendrá el solano. Recuerden lo que era el solano, ¿verdad? La idolatría es como soplo de Adonai que sube del desierto y su manantial se secará y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos sus objetos preciosos por haberse rebelado contra su Dios. Samaria cargará con su culpa y caerá por la espada. Sus niños de pecho serán estrellados y sus mujeres en cintas rajadas. Lo que dice 1 Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, de eso cumple la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Está citando Pablo a Osea. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Tu plaga. Pues el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Bendito es su nombre. Aleluya. Tremendo. Lo que quería el enemigo siempre,
que la gente se olvide de la ley del Eterno. El Señor ha tenido bondad, piedad para con nosotros, amados. Y decir, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de quién, de Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, o sea, nuestro Adón. Así que, mis hermanos amados, está firme, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando dicen amén, bendito es su nombre, hermano. Salvación por gracia. Y es lo que dice Oseas. Oseas dice aquí, oh Israel, vuélvete a Adonai, tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad, procurado palabra y volvió a Adonai decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más a la hechura de vuestras manos. Dioses nuestros sois, porque solo en ti haya misericordia al huérfano. Sanaré sus apostasías. ¿De qué? Mira todo eso. Es decir, comenzará el Señor a que se arrepienta de todo aquello que han lanzado en contra del verdadero fundamento de la Escritura. Y los amaré por pura gracia. La gracia que siempre ha estado. Tristemente hoy todavía la gente piensa que la gracia es del Nuevo Testamento. Y tristemente hoy enfatizan como si fuera algo así. Inmediatamente la gracia del Señor está desde el principio. Usted y yo lo sabemos. Porque mi ira ya se ha apartado de él. Seré para Israel como el rocío. Ofrecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el Líbano. Primero es cuando uno dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre. Abogados, Ruach HaKodesh, a Jesús el Mesías, el justo. Ofrezcamos siempre por medio de él el sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el sacrificio de este tiempo de alabanza, de oración, de obediencia. Porque ya el sacrificio perfecto lo hizo el Señor. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito es tu nombre, Señor. Se extenderán las ramas, dice la Escritura en Oseas 14, 6 al 9. Su esplendor será como el olivo y se exhalará su perfume como el Líbano. Moverán los que habitan a su sombra. Harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, que tengo yo que ver aún con los ídolos. Yo lo oiré y velaré por él. Dirá, soy como el ciprés siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. ¿Quién es el sabio que comprende estas cosas? Y el inteligente para que las conozca. Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos caminan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Isaías 54, del 8 dice, en un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Adonai, tu Redentor, porque esto me será como las aguas de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé, aunque los montes se muevan y tiemblen los collados. Mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz. Dice Adonai, que tiene compasión de ti. Aleluya, bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Nuestra conclusión, amado. En Oseas 14 dice, 6 al 9, se extenderá su rama. Su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el Líbano. Volverán los que habitan a su sombra, harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, que tengo yo que ver aún en los ídolos. Yo lo iré y velaré por él. Dirá, soy como el ciprés siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. ¿Quién es el sabio que comprende estas cosas? Y el inteligente para que las conozca, porque los caminos de Adonai son rectos y los justos caminan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Isaías 54, 8 al 10. En un arrebato de ira, por un breve momento, escondí mi rostro de ti,
pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente. Y le estoy repitiendo estos textos para que vean el amor profundo del Señor. Dice Adonai tu Redentor, porque esto me será como las aguas de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me negaré contra ti ni te reprocharé, aunque los montes se muevan y tiemblen los collados. Mi misericordia no te alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Adonai, que tiene compasión de ti. Y en Efesios 3 dice, por esta causa, del 1 al 13, yo, Pablo, Rab Shaul, soy el prisionero del Mesías, por amor a vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Elohim que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dada a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento del misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Jesús el Mesías por medio del evangelio, de un solo cuerpo por Israel, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Adonai, en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Adonai sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de edades me hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la emuná en él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Amén. Bendito es su nombre, amados, santo de toda la tierra. Padre, te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza, Padre eterno, por tu amor, por tu comprensión, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de conocer tu palabra, Señor, hoy, en esta mañana, Padre, amado Abba Kadosh. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos humillarnos delante de ti, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, por lo que van a estar escuchando, Señor. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Quebranta todo orgullo, toda altivez, dando sabiduría como la pedía Salomón, Señor, dando prudencia para exponer tu palabra cada día, tus instrucciones santas, Señor. Te damos la gloria a ti, Padre eterno. Gracias por cada hermano, Señor, en este momento, por lo que están enfermos, que tu mano esté sobre ellos, que tu gracia esté sobre ellos siempre, Señor. Tu mano de sanidad, te damos la exaltación, te damos la gloria, Padre eterno. Bendito es tu nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bendición, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente, amados.